bueno, yo mi trabajo en animación siempre ha sido durante 25 años, ha sido storyboarder, o sea que a mí me daban un guión y yo le pasaba imágenes, pues el primer montaje de la peli pues lo hacía yo, y luego ya hablas con el director, se lo vas montando, vas a tal y vas sacando la animática para adelante, ¿no? Pero no solo eso, yo he sido muy cinéfila, precisamente por eso que hablábamos de que soy una niña muy metida en casa, y entonces cuando estaba en la tele pues estábamos muy expuestas a la tele, y entonces sobre todo los programas que había de cine, que había muchos, pues a mí me flipaban. Y fui una adolescente de ver cine mudo, o sea, esas cosas rarísimas, porque estaba muy metida en casa. Y entonces, claro, cuando llegabas a los 15 es que te habías visto todos los clásicos, te habías visto todos los westerns, los sábados era una película a mediodía y otra por la noche, y entonces, claro, tú veías a John Ford y todo sabías de memoria, La Diligencia, ya habías visto El hombre que mató a Liberty Balance, y entonces todo eso, tú no eres consciente, pero te va haciendo una gramática, que yo ahora, por ejemplo, que pongo mucho esas pelis en clase, ¿no? Cuando nosotros estamos analizando simplemente una escena de Liberty Balance en las que tienes 3 perfiles psicológicos que se están revelando perfectamente solo con las líneas de diálogo que están diciendo, pues tú te das cuenta que todo eso se te ha pegado muchísimo, todos los diálogos del cine de los años 50 que eran buenísimos, y que te sale un poco de forma natural el tratar de emularlo, ¿no? Y entonces, claro, entre eso y que luego me he dedicado siempre a pasar el texto a imagen, a elegir la pose de los personajes que describe toda una acción general, el tiro de la cámara, todo eso, pues claro, se me nota un montón. Lo que pasa que eso que está muy bien para algunas cosas, pues también a mí me parece que es un poco limitación para un medio tan rico como es el cómic, que me gustaría explorar un poco más pues sus características propias, ¿no? Entonces lo voy haciendo como con prudencia en contrapaso, hay momentos en los que sí que intento que la página sea el medio de narrativo y que no sea tan cinematográfico, y tratar de que el cómic hable por sí mismo, que a mí me parece que es lo deseable, ¿no? Porque si no es una pérdida, es un medio que tiene tantas posibilidades que narrar solo como narras en cine pues no está bien, y entonces pues voy intentando ahí cada vez hacer más cosas. Por eso también quisiera acabar Contrapaso, que en sí es una historia clásica, de corte clásico, y tratar de pasar a otras cosas y experimentar un poquillo más. ¿Lo ves en el cine, por ejemplo? Bueno, hubo ya una propuesta con el 1 y tal, pero no salió adelante porque ahora las cosas están también un poco flojas, y cuando venía el momento de presupuestar, pues claro, cuesta mucho, porque todo lo que es de época es una pasada, o sea, simplemente vestir a la gente, buscar coches, aunque mucho ya se va resolviendo con el digital, aún así es una movida, y entonces andan muy escarmentados también, porque muchas adaptaciones de cosas de posguerra y tal que han funcionado muy bien en el libro, luego no funcionan muy bien tampoco en el audiovisual, y entonces bueno, pues no andan tampoco muy bollantes. Y luego también pasa que con los relatos que están inacabados, pues no tienen tampoco la seguridad de por dónde lo vas a llevar tú. Te dicen, bueno, hacemos una primera temporada y luego esto no me gusta, cómo lo acaban, o no lo acabas nunca, como oye, os R. Y entonces, claro, pues van prudentes. Y de momento, pues, para mí fue súper interesante porque estuve ficheando en Netflix, que es una cosa muy guay, y vas allí y aprendes muchas cosas, pero sí que se ha quedado en stand-by. Pero debemos saber, porque nunca se sabe. Sí, porque igual mañana vuelve otra vez las plataformas que empiezan a competir entre ellas, y empiezan todos y ya compran todo. Eso funciona un poco así. En animación nos ha pasado también que incluso con películas que estaban a medias, cierran el grifo y esa película se va a la papelera, estando con muchísimos planos hechos ya, y como son ellos los que mandan porque te están financiando, y las pelis y las series y eso llevan mucho dinero, pues ahí te quedas con una cosa a medias, entonces ahí lo controlas tú. Antes mencionabas que cuando eras más joven que el cómic como que estaba muy enfocado, muy masculino, ¿no? Que es lo que te interesaba. ¿Tú crees que un cómic como Contrapaso en aquella época hubiera funcionado? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Yo creo porque entonces además no se hacían tampoco ese tipo de
de formatos. Empezaron a salir álbumes, pero muy dentro del formato franco-belga. Era mucho más el álbum serializado, ¿no? Que salía un álbum al año y tal. Entonces yo creo que es que entonces ni nos lo planteábamos, que algo como eso pudiera salir. Sí que había algo de Will Eisner que nos flipaba, que era ya más parecido a lo que luego han sido las novelas gráficas que llamamos, ¿no? Es eso, ya tomos grandes, contando historias muy largas. Pero yo creo que pues cuando estábamos así intentando meternos todos o disfrutando de los álbumes franco-belgas, ¿tú lo que te planteabas era revista? ¿Era serializar en revista? O eso, un álbum tipo lo que hacía Carlos Jiménez, o incluso eso, álbumes que recopilaban historietas cortas. Pero así una historia súper ambiciosa como hacía Will Eisner, yo creo que no se la planteaba nadie, en verdad, no es momento. Entonces ha tenido que pasar que se abriera mucho más el formato y el mercado se hiciera más variado para que todos llegaran un poco por ahí de decir, mira, pues esto sí, esto se puede, ¿no? Es una posibilidad tratar de hacer algo muy largo, muy ambicioso, tipo novela. ¿Crees que, por ejemplo, ya que ya a lo mejor no hay tantas autoras femeninas precisamente por el enfoque que tenía, ya se ha cambiado la mentalidad que claro. Las lectoras? Sí, yo creo que es que el cómic se ha hecho mucho más variado ahora mismo. O sea, ahora mismo, yo digo siempre es que hay un cómic para todo. Y además con el desembarco del manga, que ahí sí que han tenido al público súper identificado, a este le gusta, yo qué sé, eso, los garbanzos con espinacas, y hay un cómic de garbanzos con espinacas para él. Entonces ahí para todos, da igual el gusto que tengas, que hay un manga. Y aquí pues sí que se ha diversificado mucho también. Entonces han llegado muchísimas lectoras que de forma natural un porcentaje grande de ellas han querido ser autoras. Y entonces se han tomado esa vocación, ¿no? de hacer cómics también. Y entonces se han hecho cómics variados. No significa que las mujeres hagamos cómics para mujeres, sino que simplemente hemos pensado que... O sea, yo creo que lo que nos echaba para atrás, porque tampoco es verdad que fueran historias exclusivamente masculinas, ni para el público masculino, no era así. Pero sí que es cierto que a lo mejor con las revistas había una imagen de la mujer que estaba muy sexualizada y tal, y nos echaba un poco para atrás. Entonces sí parecía que tal. Pero claro, luego había cosas, o sea, Corto Maltés no es un cómic exclusivamente para hombres, ¿no? Y otras cosas que había, Carlos Jiménez no es un cómic masculino, vamos, él cuenta sus cosas amorosas a lo mejor, y sí que tiene su visión masculina, pero no es algo que digas, joder, me parece esto. Entonces yo sí lo he disfrutado mucho cuando lo descubrí y era joven, no pensaba, pero claro, no daba el salto a lo mejor a otras cosas. Y ahora yo creo que de manera natural pues sí que las niñas ya no leen tampoco cómics tan femeninos como yo leía en la niñez, y pasan a cosas que son de todos los públicos absolutamente, con mucha más naturalidad, y autoras que hacen cosas, pues tú ves Emma Ríos y dices, pues es que no, eso no es cómic ni de mujeres, ni para mujeres, ni eso es un cómic, y lo puede disfrutar cualquiera. Hablando del guión y de la historia, también es muy novelístico. ¿Alguna vez has planteado hacer novela? Pues me gustaría, la verdad es que me gustaría, pero ahí pasa lo mismo un poco como con el paso de la animación al cómic, que como tiene su propio lenguaje, para hacer literatura ya son palabras mayores. Entonces, a mí siempre me ha gustado escribir, pero me da un poco de respeto. ¿Lo ves más difícil que un cómic? Yo creo que sí, porque ya, o sea, tienes que prescindir de la imagen. Yo con la imagen cuento un montón de cosas. Entonces es eso, yo cuando escribo guión donde soy literaria es exclusivamente los diálogos. Todo lo demás, pues si yo tengo que hacer una descripción que me ventilo con un dibujo de alguien, o de la actitud de alguien, o de cómo está hablando alguien o tal, en literatura esas fronteras son muy delicadas, porque si explicas mucho no es buena literatura, si explicas poco estás escribiendo en realidad un guión. Yo he leído obras de compañeros guionistas que se han pasado a la novela, es que se nota un montón, que son guionistas de cine, se nota muchísimo, porque en realidad escriben como teatro en lugar de literatura. Entonces a mí me gusta literatura pues como Elena Ferrante escribe literatura muy buena. Entonces algo como eso
que me parece que sería ideal para hacer algo como contrapaso, no es nada fácil de alcanzar. O sea, eso sería pues un nuevo reto, decir, venga, pero tengo que escribir bien, o sea, no puedes escribir ajenibando mucho, no puede ser snob, no puede... Todas las metáforas, estas que yo como lectora muchas veces lo veo y ya abandono el libro y digo, oh, madre mía, el cielo con la niebla resmeona, no sé qué, dices, mira, más perdido como autor, porque claro, entonces eso te puede pasar perfectamente, eso que tú a lo mejor detectas mucho como lector, cuando tú escribes, guau, te parece que es una maravilla lo que estás haciendo y a lo mejor pues no.